Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestro curso de AutoCAD 2000, bueno, AutoCAD desde cero 2019. En este video estaremos viendo lo que es la creación y uso de capas o lo que conocemos como layers. Eh, la creación de capas o las layers es un tipo de trabajo profesional. Es la aplicación y uso de capas del inicio del trabajo para hacerlo más ordenado, eficiente, clasificado y propio del quehacer de un especialista de proyecto. Eh, entonces, la definición de las capas son planos imaginarios que contienen información gráfica específica que se superpone para conformar un único plano o un producto determinado. Dentro del ribbon o de la cinta la encontramos aquí donde dice Layer Properties y simplemente pues la abrimos dándole clic y aquí vemos, ¿verdad? Nos abre este cuadro de diálogo. Este, una vez que conformemos las capas, solo se mostrarán y observarán como un solo dibujo de plano, el cual pues todo esto nos va, si lo hacemos de manera ordenada, a servir cuando ploteemos, ¿verdad? O pasemos a PDF. Entonces, de esta manera se abren las capas y siguiendo con la lista de atajos que tenemos, eh, sería LA Enter. Ahí se abriría también el mismo cuadro de diálogo y ahí pues añadiríamos a nuestra lista otro layer muy importante. Eh, Cabe destacar que este primer botoncito que tiene como una agujita amarilla se refiere a una nueva capa, ¿verdad? Si cliqueamos aquí nos aparece y podemos escribir, por ejemplo, en este caso vamos a escribir paredes, por lo que vamos a hacer una casa y le damos clic afuera y ya está creado este, el layer paredes. Entonces, eh, la otra opción que tenemos dentro de estos cuadritos que vemos aquí es el hacerlo activo, ¿verdad? Si vamos a dibujar en paredes o vamos a crear otra aquí que se llame ventana. Si vamos a dibujar en ventanas, pues solo nos ponemos ahí y la hacemos activo, la hacemos actual. Entonces, esto es para eliminar las capas. Aquí nos pregunta, bueno, aquí de hecho es importante que nos haya salido este mensaje porque dice, esta capa no se puede borrar por el simple hecho de tenerla activa. Para borrar una capa no tiene que estar activa. Probemos, ¿verdad? Eliminando la capa de ventanas y se fue. Adiós. Entonces, esta última opción sería para congelar la capa, para que en nuestro dibujo esta capa pues no sea modificada, ¿verdad? Entonces, ya que sabemos para qué sirven estos cuadritos, ya que sabemos cómo crear una capa, por defecto pues el programa trae el layer 0, la capa 0. Vamos a hacer un número de capas. Vamos a crear primero pues la capa paredes, la fundamental, y dentro de lo que sería siempre la descripción de las capas está el color. El color es muy importante ya que siempre vamos a verlos como los puntos de impresión. Por ejemplo, yo los ocupo el color rojo en mi punto de impresión va a ser como que tengamos un lápiz de 0.1 milímetros, color amarillo de 0.2, 0.3, 0.4, así sucesivamente hasta llegar pues, al color blanco. Entonces, paredes, ustedes saben que en una planta arquitectónica, que es lo que vamos a hacer, es lo primero que se mira. Entonces, desde ya vamos a ir pensando en la parte pues eh, de, de la, de los valores de línea. Entonces la vamos a dejar en blanco. Si en algún caso nuestro ploteo o cuando vayamos a imprimir o pasar a PDF, quizás no queremos que
capas en paredes salgan, entonces pues se puede restringir dándole clic aquí. Ya miran ustedes aquí el icono de restricción y se puede volver a activar. Las capas se pueden enllavar, se pueden apagar y se pueden pues apagar, enllavar y se pueden restringir. Siguiendo con nuestras capas, vamos a crear una nueva que se llame ventanas. Ventanas, otra capa muy importante. Bueno, en las ventanas le vamos a dar 2 o el 0.2 milímetros, que ya la ventana pues ya se mira un poquito más, con un poco más de valor de línea. Vamos a renombrar esta y le vamos a poner ejes. Muy importante los ejes con el dibujo arquitectónico. Y vamos a crear otra que se va a llamar puertas. Tenemos puertas, tenemos dentro del dibujo lo que sería el mobiliario. El mobiliario. Y también a mí me gusta dejar pues la parte del mobiliario fijo también, para no tener complicaciones a la hora de apagar o encender una capa. Entonces, los ejes los vamos a dejar súper tenues porque ya todos sabemos pues que el eje se deja de esta manera. Las puertas las vamos a dejar en 0.3 milímetros. El mobiliario en 0.2, al igual que las ventanas, y el mobiliario fijo igual. Entonces aquí tenemos un total de 6 capas ya creadas. Ya pues previamente le vamos dando los valores de línea. Ya vamos a ver qué es un valor de línea, ¿verdad? Cuando vayamos avanzando en el curso. Importante también la parte de los textos, cuando vayamos a poner textos en los planos, las particiones, el piso, todo lo referente a los planos. Los textos los vamos a dejar en 0.3 o lo que sería color verde, y los pisos pues los vamos a dejar en rojo porque está en la vista de la planta arquitectónica, están bastante bajos. Tenemos las cotas también. La parte de las cotas muy importante, las vamos a dejar en amarillo o 0.2 milímetros. Y bueno, por el momento la vamos a dejar hasta ahí, para mediante vaya este adelante el curso, pues vamos a crear más capas. Una vez creada una capa, pues le asignamos el color. Ya decía, ¿verdad? Siempre es importante en este aspecto el color rojo 0.1 milímetros, color amarillo 0.2, color verde 0.3, el color cian el 0.4, el azul 0.5, el magenta 0.6 y el blanco 0.7 como colores básicos. De esta manera pues los vamos a estar trabajando en este curso de AutoCAD, este curso desde cero, ¿verdad? La mayoría pues de las capas ya las tenemos hechas, pero ya vimos el color, ya vimos para qué sirven estas herramientas. Ahora vamos a pasar a la parte de los tipos de líneas de la mayoría de las capas. Corresponden a continuo, ya miran que la trae por defecto, pero en algunos casos como los ejes, las proyecciones, vamos a cargar otras líneas. Todos sabemos, ¿verdad?, que los ejes no los podemos dejar en líneas continuas. Entonces, veamos en ejes, ¿verdad? Vamos aquí a, le damos doble, aquí sería, ¿verdad?, donde dice continuo. Entonces, aquí vamos a crear una que se llama Center Hidden, ¿sí? Center Hidden. Bueno, ¿qué hicimos? Le dimos clic sobre continuo, doble clic, le vamos a dar aquí cargar y vamos a buscar la que se llama Center Hidden. Hidden, creo que la tenemos por aquí. Bueno,
center hidden, ¿verdad? Aquí, usemos esta, que dice solo center, para que le miremos, pues. Entonces, una vez cargada, le damos OK, le damos en center, la volvemos actual y le damos OK, ¿verdad? Entonces, ustedes ya miran que, bueno, aquí lo pusimos en pared, ¿verdad? Pero ya queda cargada en eje, vamos a ponerlo en center. Como hicimos el error de las puertas, entonces las puertas las volvemos a pasar a continua y vemos que ya no eje, queda color rojo, línea centro. Aquí lo vemos cómo va a ser el tipo de línea no eje y activa y desenllabada, ¿verdad? En este caso creo que solo vamos a dejar lo que serían los ejes en center y le damos, bueno, ya le dimos clic sobre el nombre y donde dice seleccionar aquí select tipo de línea, ¿verdad? Ya lo tenemos y procedemos a lo que sería la creación de una nueva capa más que se me está olvidando aquí, sería ambientación. La de ambientación que la vamos a dejar en rojo también. Entonces, como vemos, sería pues la manera ideal de crear nuestras capas. Ya vemos, pues tenemos cada una de nuestras capas y vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo funcionan las capas. Como miramos, a la hora de abrir aquí donde dice Layer Properties o dar LA Enter, vemos que eje lo tenemos activo, ¿verdad? Ya decíamos que si nos ponemos en ella y le damos aquí, se pone actual, se pone activo. Ya vemos que el programa por defecto ya no ordenó las capas eh, por su primera letra, ¿verdad? Pero vamos a empezar con paredes. Veamos un pequeño ejemplo de las paredes. Entonces nos venimos a línea, que línea tocamos F8, ya miramos el día en la clase pasada. F8 es para que se active el orto, ahí lo dice el orto a 90 grados. Y vamos a dibujar una línea de 5 metros. Entonces, aquí tenemos nuestra línea de 5 metros. Y bueno, el comando para dibujar una línea sería L, Enter. Ahí tenemos una línea. O nos podemos ir hasta el ribbon y tocar pues donde dice línea. Entonces vemos, seleccionamos esta línea de aquí y vemos que está activa la capa paredes. ¿Qué pasa con esta capa si nosotros queremos cambiarla? Por ejemplo, la queremos cambiar a ambientación. Entonces, eh, de una manera instantánea, como está activa siempre paredes, pues se mira pared aquí, pero si ya tocamos la línea, ya vemos que ya cambió a ambientación. O si la queremos volver a cambiar a paredes, ya miramos que está en paredes. Y esta capa, si nosotros queremos, por ejemplo, enllavarla, aquí vemos la capa paredes que está activa, entonces vemos que cambia un poquito de color. Y si yo quiero borrar esto, que dicho sea, pues de paso el comando para borrar es Enter, Eraser, Enter. Entonces selecciono, quiero borrar, le doy Enter, no me permite borrar porque la capa está enllavada. Esta capa no se le puede hacer nada, absolutamente nada, ni siquiera mover, ni siquiera copiar, ni siquiera nada, ¿verdad? Entonces es una capa completamente enllavada. Ya vemos para qué pues va sirviendo eh, este, este candadito que vemos aquí. Al tocarlo lo enllavamos, al tocarlo otra vez lo desenllavamos y ahora vemos qué pasa cuando apagamos la capa. Bueno, aquí quise apagarla pero no pude porque estaba activa. Ahora sí ya me lo permitió. Vemos que la parte del icono ya se mira de una manera diferente a los demás. Ya está apagada esta capa, entonces la línea ya no sale. Entonces, si nosotros queremos volver a encender la capa, tocamos ahí y vemos pues que aquí está la línea otra vez.
está desenllabada, está en capa paredes y pues vemos la creación de nuestras capas. Si la queremos cambiar a ventana, eh, seleccionamos y la pasamos a ventana o a cualquiera de las otras capas, ¿verdad? Que tenemos en este caso, pues las vamos a borrar. Ya tenemos nuestras capas, ya tenemos las herramientas que traen las capas por defecto y vamos a ir creando capas poco a poco mediante vayamos avanzando en el curso. Es importante, vuelvo y repito siempre, que practiquemos, no nos quedemos, ¿verdad? Solo con ver, recordemos que la práctica es el maestro y es muy importante pues ir ya practicando nuestro comando. Hagamos un recuento de los comandos que hemos visto hoy, ¿verdad? El primero es el de los layers o el de las capas, que era LA Enter. Y se abre nuestro cuadrito de diálogos de las capas. El segundo era línea, que era solo L Enter. Y ya podemos hacer una línea. Si no está activo el orto, le tocamos aquí o simplemente le damos F8, control F8, ¿verdad? Para que se dibuje este, de manera horizontal o de manera vertical, ¿verdad? Entonces L Enter eh, y tenemos el comando de borrar, pues, que el comando de borrar no era nada más que si teníamos un elemento aquí, le tocamos Enter y seleccionamos y damos Enter. O ya mirábamos ayer, ¿verdad? Que Enter, tocamos clic derecho y otra vez clic derecho, que funciona como Enter también. Y ya vemos pues lo importante de ir practicando, de ir conociendo. Eh, Quiero aclarar un par de cositas aquí. Cuando está activo un comando, por ejemplo L Enter, vemos que nuestra crucita ya no tiene el cuadrito que suele tener en medio, ¿verdad? Eso es una señal fundamental que debemos de saber cuando está activo y cuando no está activo un layer. Otra manera de ver cuando está activo un layer es, por ejemplo, con el comando borrar, eraser o enter, sale un cuadrito. Es decir, o solo sale el cuadrito o solo sale la crucita, pero sabemos que tenemos un comando activo cuando sale alguno de ellos dos. Sabemos que ya ese comando no está activo cuando sale la cruz de esta manera, ¿verdad? Que tenemos el cuadrito y la crucecita pues activada, los dos juntos. ¿Cómo hago yo cuando tengo, por ejemplo, el comando enter, el comando línea activada y ya no hay qué hacer, ya no quiero tener este comando, ya no hay cómo quitarle el el comando, entonces simplemente nos vamos a escape, nos vamos a escape de, de, del teclado, ¿verdad? Y eso es lo que hace que nuestro comando pues ya deje de ser actual. Entonces, tenemos comando, le damos escape y ya vuelve a la normalidad, ¿verdad? Otro punto importante que quiero mencionar es que solo con el clic derecho, recordemos que lo teníamos ya predeterminado para funcionar como enter o con tocar nada más enter, volvemos a activar el último shortcut o el último atajo que teníamos activado. Por ejemplo, tocamos enter, aquí tenemos activado pues el comando borrar o el shortcut borrar o el atajo borrar, como le quieran llamar. Entonces le doy escape, ya no está activo, pero si le doy enter en el teclado, como fue el último que activé, se vuelve a activar, ¿verdad? Valga la redundancia. Y si le doy clic derecho en este caso, que funciona como enter también, entonces se vuelve a activar, ¿verdad? Es importante ir conociendo estas herramientas, cómo van funcionando para que el día de mañana que estemos dibujando no nos frustre el hecho de querer este, activar o no activar un shortcut, de tenerlo activo. Entonces es importante ir viendo todo esto, ¿verdad? Bueno, creo que esto sería todo por hoy. De tarea, de manera muy importante, primero pues practicar, crear ya nuestras capas,
con sus respectivos eh, colores, con sus respectivas líneas. Vayan probando ahí cómo funciona, cómo hacer una línea, cómo borrarla, la manera pues de qué color darle. Es muy importante ir conociendo, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestras capas ya hechas, listos para empezar a dibujar. Esto sería todo por hoy y muchas gracias. No olviden suscribirse y comentar por si tienen alguna duda, que recuerden que somos pues una comunidad para ayudar fundamentalmente, y muchas gracias.